Bueno, chicos, muy buenos días a todos y todas las Buenos presentes. días, profe. Buenos días. Buenos días, Buenos días, profe. Espero que se encuentren muy bien, que estén animados ya en este último día de semana. Van a tener un puente largo para que puedan descansar y pues también van a tener la posibilidad de ponerse al día con con sus actividades pendientes, ¿vale? Yo creo que el día de hoy, en las horas de la tarde, o yo creo que por ahí de 10 a 12 estarían llegando las actividades a realizar el día de hoy, ¿vale? Tanto de historia que tuvimos el día miércoles como el de geografía que es el día de hoy, ¿vale? Entonces, pues nada, bienvenidos una vez más como a estos encuentros que me parecen supremamente importantes para que aclaremos dudas, también para que charlemos un poco alrededor de pues, los temas que estamos trabajando. Eh, Tenía pensado para hoy traer un invitado, pero lastimosamente no me pude comunicar con él a tiempo. Entonces, él es un migrante venezolano, ¿cierto? Que es amigo mío y es artista. Y la idea era que él nos mostrara un poco sobre su trabajo como persona migrante eh, y verlo desde una perspectiva mucho más artística, ¿no? O sea, desde el arte, cómo se trabaja la migración, ¿cierto? Entonces, espero que para la próxima sesión será en forma de video, podamos pues tener la oportunidad de ver el trabajo de este artista, ¿vale? Que es aparte muy interesante en sus planteamientos. Bueno, hasta ustedes ya saben, pues vale la pena recordarlo. Por favor, chicos, utilizar el botón de tareas. Es supremamente importante la utilización del botón de tareas. Todas las tareas deben estar en este botón, ¿cierto? Y de alguna manera es importantísimo que ustedes, si no tienen un manejo del botón, es necesario que, por favor, se comuniquen con su director de curso para que les envíe esos videos tutoriales que han hecho profesores explicando cómo ver la nota y el comentario del profe, porque hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, en mi caso, si la tarea no está bien realizada, pues yo prefiero devolverla a ponerle un 1 o un 2 porque la tarea no está bien solucionada o porque no se están haciendo las cosas de manera, por así decirlo, de manera óptima y al nivel que ustedes tienen, pues en este momento de el curso que ustedes están, es decir, octavo. Entonces es necesario realmente que ustedes realicen unas buenas tareas, realicen unos buenos análisis. Pienso que la tarea era lo suficientemente entretenida y lo suficientemente sencilla como para que nosotros de allí pudiésemos sacar una buena reflexión, ¿vale? El analizar dos canciones que nos hablaran sobre la migración ilegal o la migración en general, pues nos ayuda a nosotros a entender un poco el tema de primera mano, es decir, de la mano del artista y posiblemente desde su mirada poética, desde su mirada un poco diferente, cómo vive una situación como estas la humanidad en cuanto a la migración, ¿cierto? Es necesario entonces, chicos, que ustedes por favor eh, traten de conectarse con los ejercicios, de hacerlos de manera, vuelvo y digo, óptima y al nivel en el cual ustedes están. Y lo último es, vuelvo y le repito, si hay dudas, por favor, con el respecto al botón de tareas, solicitar a los directores de curso, en este caso a la profesora Marta Preciado, los videos tutoriales para que ustedes tengan eso a la mano en el momento de subir actividades.
porque se está presentando que, por ejemplo, yo envío mi tarea, y significa, en Fidias aparece como listo, ya está enviada, pero no hay un archivo adjunto. Entonces, de esa manera, pues es muy difícil, es muy complicado que nosotros podamos pues visualizar el ejercicio que ustedes están haciendo. Entonces, es una forma como de poder estar seguros de que enviamos el archivo adjunto. Los que no han tenido problema, pues súper bien, sigamos con la dinámica. Y los que en algún momento tuvieron algún inconveniente, pues por favor revisemos el botón de tareas. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las 2 tareas que teníamos en las otras asignaturas. ¿Esas usted ya las calificó todas? No, no. Esta semana termino de calificarlas. Digamos que si hay alguna petición, por ejemplo, que hizo falta información o hay alguna petición, ustedes deben revisar la nota de esa tarea. ¿Cómo así? Ustedes lo que tienen que hacer es mirar, por ejemplo, ustedes miran su tarea y aparece, es que ese es el inconveniente que hemos tenido, que cuando yo respondo las tareas, yo les pongo una nota y les pongo un comentario. A veces no están revisando eso, entonces no están seguros. O sea, yo asumo que, por ejemplo, si yo fuera estudiante y lo que está pasando es que el estudiante está enviando su tarea y asume que la tarea está bien y ya fue calificada y ya, ¿sí? Y eso no es lo que está pasando. Hay tareas que a mí me ha tocado devolver, creo que en octavo devolví 2 o 3 tareas, no recuerdo, o me envían trabajos, por ejemplo, de democracia, entonces digo como no, pues no es conmigo, yo devuelvo ese ejercicio y digo, este ejercicio no corresponde, es de democracia, y les doy la oportunidad de volver a enviarla, siempre y cuando sea en las fechas. ¿Sí me hago entender? Si ustedes me envían la tarea dentro de la fecha, ustedes tienen la posibilidad de que si quedó mal, poder corregirla, ¿sí? Entonces, entre más rápido ustedes hagan la tarea, pues más rápido yo les hago la retroalimentación, aunque me hacen falta unas actividades por calificar, ¿vale, Julián? Vale, profe, muchas gracias. Listo. ¿Hay dudas o inquietudes con respecto a esto? Bien, chicos. Bueno, la siguiente recomendación es que mientras nosotros nos veamos en historia o en geografía, mientras yo hago este preámbulo, para mí sería muy grato poderlos ver, ¿cierto? Entonces, no solamente por el contacto social, sino pues porque de verdad necesitamos vernos un poco y de alguna manera pues participar activamente. Después de que nosotros demos este preámbulo, que es como el más importante, como el que quisiera yo que ustedes tuvieran en cuenta, vamos con la presentación quizás de PowerPoint o con la actividad que vayamos a hacer y en esa medida entonces vamos a tener la oportunidad de ver la diapositiva. Cuando yo empiece con las diapositivas, ustedes sí pueden quitar su cámara para que la diapositiva y la información les llegue bien, o sea, que no haya problemas con la red, porque entre más cámaras haya en la llamada, pues más se nos va a poner un poco lenta la comunicación y puede haber algunas fallas. Pero cuando yo esté en la presentación de PowerPoint, ustedes sí pueden quitar su cámara. Si quito la presentación, les voy a pedir y les voy a solicitar que me coloquen pues sus cámaras para yo poder ver con quién estamos hablando, ¿vale? Listo, vale. Si hay algún inconveniente como el que nos acaba de mencionar Samuel, pues entonces lo podemos mirar, pero mientras tanto, pues podemos colocar la cámara. ¿Listo, chicos? Cuando empiece con la diapositiva, ya la podemos quitar. Vuelvo y les pregunto, ¿hay alguna duda o inquietud con respecto a
las tareas, el funcionamiento, lo que he hecho hasta el momento? ¿Hay alguna duda? No, No, profe. Vale, No, listo. profe. Vale, esperemos entonces que dentro de nuestra próxima sesión de 8 días, de hoy en 8 días, podamos tener a nuestro invitado, así como hacerle una entrevista y que nos muestre su trabajo. ¿Vale, chicos? Entonces, nada, pues me alegra verlos. Vuelvo y les digo, para mí es como importante pues poder verlos, así sea en la cámara y por unos instantes. ¿Listo, chicos? Bien, entonces queda pendiente la tarea del día de hoy. Espero subirla hacia media mañana, tipo 10 a 12, para que ustedes estén, porfa, pendientes de su botón de tareas. ¿Listo? Después de la fecha, pues no se puede recibir actividades ni tareas eh, por ningún medio, es decir, el único medio es el botón de tareas. Entonces, si hay dudas, porfa, con su director de curso. Bien, listo, chicos, nada, pues me alegra verlos. Y vamos a empezar aquí con nuestra presentación del día de hoy. Básicamente, y lo que ustedes han visto, me avisan cuando vean la pantalla, porfa. Ya, profe. Ya, profe, ya se ve. listo, profe. Listo, profesor. Cuando digamos que es necesario que nosotros podamos ver las diapositivas, y en estas sesiones lo que vamos a hacer es volver a revisar todos esos conceptos, chicos, porque son supremamente importantes que ustedes tengan claro los conceptos, pero además los puedan relacionar, ¿sí? Porque, pues, este periodo, como ustedes saben, este periodo ya hay evaluaciones, van a aplicarse unas evaluaciones a mitad del trimestre, y la evaluación, o sea, la evaluación parcial y la evaluación trimestral final, ¿vale? Y tienen un porcentaje alto. Entonces, chicos, porfa, traten de tener todos esos conceptos como muy claros, como que los puedan contextualizar, y nos arrancamos con esta sesión del día de hoy. Tenemos entonces nuestra UTP número 14, fecha del 23 al 26 de junio. Nuestra meta de comprensión, la que estamos trabajando, es comprenderá la manera en la que las dinámicas migratorias han influido en la composición de la población colombiana. Tenemos el desempeño número 1, que nos indica lo que estamos viendo en la primera parte de nuestro segundo trimestre, que es identificar los distintos tipos de migración que se desarrollan en Colombia. Y pues precisamente vamos a hablar un poco de esos tipos de migración. Para comenzar entonces, no sé, Julián, ¿me quieres ayudar por favor con la definición de Colombia que vemos en pantalla? Vale, profe, ¿la leo o...? Sí, porfa, leámosla. Vale. Se trata de un país pluricultural y multilingüe con una población blanca y mestiza, 87 etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo rom o gitano. Gracias, Julián. Bien. Vale, profe. No sé, se me ocurre, Mariana, ayúdame con esto. ¿Qué significa que sea pluricultural? ¿A qué te suena? Pues, profe, no sé. Pluri, No. cuando hablamos de pluri, ¿qué significa? Al plural. Como un todo. No, es que, ay, profe, no sé. No te preocupes, estamos... ¿Profe, puedo responder yo? Espérame. Mariana, ponme cuidado. Pluri significa del plural. Singular significa uno, por lo tanto, plural significarán Todos. varias, exacto, todos. Y significa, y cultural, pues que hay... Como todas las culturas. Exacto, como que hay Varias varias culturas, ¿cierto? Ok. Muy bien. Vale. Sofía, ¿qué significa que es multilingüe? O sea que tiene diversas lenguas, como... Sí, diversas lenguas. Muy bien, significa que tenemos diversas lenguas. Pero chicos, esto pasa pues porque tenemos bastantes poblaciones que de alguna manera nos han aportado a la construcción de este país. Pero esto en cuestiones
Esto en cuestiones, digamos que muy de papel. Vámonos a la realidad. Esto de pluricultural y multilingüe, chicos, ustedes lo pueden evidenciar, por ejemplo, en su ambiente próximo, en La Calera o en Bogotá. Podemos evidenciar que sea pluricultural, es decir, que sea un país, que sea un lugar hecho por diferentes culturas y que sea multilingüe, que se hablen diferentes lenguas. ¿Ustedes qué piensan? No sé, por ejemplo, Fabián, cuéntame. Señor profe, ¿cómo es la pregunta? Pilas, Fabián, necesito que estés acá conmigo conectado. ¿Listo? ¿Dónde puedes tú evidenciar en La Calera o en Bogotá, ¿cierto? En nuestro ambiente próximo, que Colombia sea un país que tiene diferentes culturas y hable diferentes lenguas? ¿Lo puedes ver en Bogotá y en La Calera? Pues eso depende. Por De, ejemplo, aquí en San Luis hay veces que pasan indígenas, o yo he visto varios, entonces ahí se puede evidenciar. Lo de las lenguas, eso ya sería un poquito complicado, pues porque pues donde yo vivo la mayoría hablan, o sea, no es que vea yo un cambio notable de lenguas, a no sí, ser que, yo sí, pues sería así, o sea, no es una gran mayoría, pero sí se puede dar esa expresión. vale, sí. Bien, muy chévere. Sí, evidentemente la cultura y la lengua van a estar estrechamente relacionadas. Nosotros que somos población blanca o mestiza, ¿cierto? Creo que somos más mestizos que blancos, eh, pues hablamos español, ¿cierto? Porque no nos identificamos con estos grupos étnicos, ¿vale? Bien, entonces tenemos esta definición. Tenemos a Colombia que tiene varias culturas, pero también habla diferentes lenguas. Interesante sería que, no sé, tuviésemos un curso de quechua, bueno, que eso es de, eso es de, no sé, por ejemplo, la lengua embera, la lengua muisca, los aruacos también hablan arawak, creo que es la lengua de ellos. Entonces, incluso que podamos eh, conocer lenguas mucho más elaboradas, porque en Colombia no hay un gran registro de lenguas, y si podamos hablar, pues, quechua, que son, o de México, por ejemplo, tenemos, ellos hablan una lengua que es la náhuatl, que son como lenguas indígenas, y tú vas a un sitio de México y te hablan en dos lenguas, en español y en la lengua de ellos. Entonces, sería muy interesante que desde la escuela se enseñara este tipo de ejercicio. Pero bueno, nosotros entonces tenemos aquí una población que en el censo del 2005, que fue el censo más serio que tuvo Colombia, y podemos identificar allí una población de 40, prontamente seremos 50 millones, o eso esperamos, quién sabe después del COVID y esto, qué tanto afecte este número, pero pienso que no va a ser tan fuerte ni tan grande, o eso espero. Entonces tenemos aquí una población indígena en la parte de arriba, tenemos una población rom, que no hemos hablado de ella y que se ve muy poco, tenemos una población afrocolombiana o de negritudes y una que no pertenece a ninguna etnia. Chicos, y es que acá es muy difícil porque, mira, acá dice que incluye la población que dio respuesta a la pregunta de autorreconocimiento étnico. Es decir, que si alguno de ustedes se siente identificado con la cultura indígena y se va, por ejemplo, para el Amazonas a vivir con los indígenas cierto tiempo y esas personas lo aceptan en su comunidad, en ese orden de ideas, si ustedes se consideran indígenas, van a pertenecer a este grupo de población étnica, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante. Que si un blanco puede autodefinirse como afrocolombiano, sí, si se siente identificado y se reconoce como población afrocolombiana, a pesar de no tener tantos rasgos y a pesar de no tener una ascendencia negra,
puede identificarse como afrocolombiano, porque es una cosa de autorreconocimiento. Yo me autorreconozco como indígena o como afrocolombiano o como mestizo, ¿vale? Entonces, eso es un dato muy importante que yo quería que ustedes vieran. Otra persona que no haya hablado, por favor, para que me ayude con esta definición de indígenas. ¿Aló? Yo, profe. Ok, Simón, dale. Indígenas. Según la legislación colombiana, las comunidades indígenas son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural, en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y han conservado y dinamizado a lo largo de la historia. Muy bien, gracias, Simón. Entonces vemos allí que la Constitución, la ley, reconoce a estas comunidades indígenas como el grupo que vivieron aquí antes de todo. ¿Mm? Y que estos indígenas de alguna manera han conservado su cultura y también la han dinamizado. Entonces, por ejemplo, acá vemos este grupo indígena. Yo no sé si ustedes en algún momento, estando en el centro de Bogotá, hayan visto estos indígenas o los hayan visto en Santa Marta o los hayan visto en la Sierra Nevada en la Sierra Nevada de Santa Marta. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlos. Sí, profe, yo los he visto por acá en el barrio. Ok. Creo que sí, decía Fabián, profe. Estos son Dime. los que suben el arboleto, profe. Ok. Lo que yo digo. Ellos, ahí donde nosotros los vemos, pertenecen a la Sierra Nevada de Santa Marta, pero hay presencia de estos grupos en Bogotá porque realizan sus estudios, porque están enseñando, porque de alguna manera los sabios de la Sierra Nevada de Santa Marta han decidido compartir con nosotros su conocimiento. A ellos, a nosotros nos denominan como los hermanos menores, ¿sí? Los hermanos menores hay que guiarlos un poco, hay que ayudarlos un poco, hay que darles un conocimiento por falta de experiencia, ¿cierto? Y ellos allí tienen pues su propia lengua, y pues tienen sus propias tradiciones. Por ejemplo, allí vemos a todos los hombres, bueno, la gran mayoría de los hombres, los que no es porque la tienen en su mochila, esa cal amarilla que ven ustedes allí con un palito. Ellos mambean, ¿sí? Y es una combinación entre el cal de, no sé, conchas marinas, ¿cierto? Que las trituran y las combinan con la hoja de coca, ¿cierto? Ojo, aquí hay que hacer una diferenciación muy clara y es que para los indígenas la hoja de coca o la coca, la planta, es sagrada, ¿vale? Por eso ellos tienen un permiso y a ellos no se les puede vulnerar su derecho a esas tradiciones. ¿Qué es lo que hizo el hombre blanco? Convirtió la hoja de coca en cocaína, que eso es otra cosa, ¿vale? Ellos cuando están mambeando, si bien en algún momento están absorbiendo por medio de su saliva los componentes de la hoja de coca, no significa que tengan los mismos efectos que si consumieran cocaína, ¿vale? Entonces, la cocaína es una droga, ¿cierto? Y la hoja de coca o el mambe que ellos tienen en sus bocas, la gran mayoría tiene como una bolita en su cachete, eso es una tradición de los indígenas. Y ellos con el palito que tienen van sacando como el residuo de el mambe, que es el cal, porque ellos absorben, digamos que las propiedades, y es amarilla porque la hoja de coca da ese tono amarillo cuando lo pegan allí en el poporo, ¿cierto? Entonces, ellos de tradición, ese es el don de la palabra. Cada vez que ellos hablan, ellos están allí poporeando o mambeando y digamos que en la medida que comparten su conocimiento, su sabiduría y sus tradiciones, esta cal amarilla que vemos allí en el poporo, entonces se vuelve
mucho más grande, ¿vale? No sé si ustedes han ido al Museo del Oro de Bogotá y han visto el Poporo de oro. No, profe. No, señor. Listo, ya un momento, aprovechemos y lo vemos. Vale, no hay lío. Entonces, el Poporo es allí es donde ellos depositan primero la cal con el mambe, ¿cierto? Y posteriormente entonces lo llevan a su boca y esto se va haciendo pues cada vez más grande. ¿Vale? Ya estoy aquí buscando la imagen. Aquí voy a dejarles de compartir un momento y voy a compartirles la pantalla completa para que ustedes vean el poporo. ¿Listo? ¿Me avisan cuando vean la pantalla? Ya, profe, ya se ve. Ya, profe. Ya, profe. Ya se ve, profe. Listo. Este es un objeto que tenían los quimbayas, ¿cierto? Y allí ellos, en esa barriguita, ¿cierto? Que de hecho tiene forma, si ustedes miran ese poporo, tiene forma de mujer y en su barriguita, la barriguita, ahí depositaban el mambe, que es la combinación entre cal y la hoja de coca molida también. Después, con ese palito que ustedes ven en pantalla, ellos sacan, ¿cierto? El mambe, lo llevan a su boca y también los residuos los van a empezar a almacenar, así como lo veíamos en los otros poporos. Entonces, vamos a ver los poporos de los Kogi, que son también de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y aquí está. ¿Sí logran verlo? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí, señor. Listo. Esto es un calabazo que no sé si ustedes lo hayan visto quizás en las plazas de mercado. Allí ellos vuelven y almacenan como esa cal con un palito que ustedes están viendo en pantalla también. Ellos sacan la cal de su boca, ya han absorbido y empiezan a depositar aquí la cal, los residuos. Entonces, si se dan cuenta, pues tiene como una forma de mujer, vuelvo y digo, porque dicen, o los mismos indígenas dicen que es como la segunda esposa, no pueden dejarla, que es el don de la palabra, ¿vale? De alguna manera ellos conservan esta tradición de muchos, muchos, muchos años y es por eso que, así como la lengua, es necesario que pues se conserven este tipo pues de tradiciones en la medida que entendamos que pues es muy bonito que ellos honren la palabra de esta manera porque para ellos la palabra es muy valiosa. Entonces, cada cosa que yo digo es una cosa trascendental, ¿cierto? Cada cosa que yo digo, pues tengo que poderla decir con amor, que sea algo que valga la pena decir, ¿no? No cosas irrelevantes, no cosas superfluas. Bueno, digamos que ellos valoran mucho el don de la palabra y es por eso que ellos siempre que empiezan a hablar, empiezan a poporear, que es básicamente este proceso, ¿vale? Bien. Entonces tenemos esa comunidad que de por sí me parece muy interesante, muchas cosas que aprender allí con esta comunidad y entonces vamos a seguir con nuestro siguiente grupo étnico que ustedes pues también lo han podido ver, que son, ya les voy a decir, Afrocolombianos, creo. afrocolombianos. Los afrocolombianos. Muy bien.
Listo. ¿Alguien me quiere ayudar a leer, porfa, que no haya participado? Tomás, ¿puede ser? Y profe, Dale. ¿Puedes leer la definición de afrocolombianos o negritudes? Afrocolombianos o negritudes. Afrocolombianos o algunos movimientos se han autodenominado negritudes. Son personas descendientes de poblaciones que fueron traficadas desde Congo, Angola y Arata, entre otros Arara. lugares del continente americano. Listo. Muy bien. Nosotros entonces antes de la llegada de los españoles no habían pues personas afrocolombianas ni negritudes, ¿no? Es decir, la raza negra llega es por ese tráfico de los portugueses, por ese tráfico de los españoles, porque resulta que los indígenas no estaban acostumbrados al trabajo pesado. Entonces ellos no eran buenos esclavos, ellos no eran buenos trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos sabían cazar, porque sabían hacer otras cosas. Igualmente, esas cosas son importantes, solo que no ayudaba como al desarrollo de las dinámicas de los europeos, que era básicamente explotar las minas de oro y explotar las minas de plata. Y pues para eso los indígenas no lo hacían. Los indígenas lo hacían en el río, era un proceso mucho más de sabiduría, era un proceso mucho más lento. Entonces, no, ellos querían el oro ya. Entonces, la raza negra en este periodo, lamentablemente, pues era utilizada para los trabajos fuertes, los trabajos forzados y la esclavitud, ¿no? En este periodo de tiempo. Ahora, debemos reconocer que en Colombia hay tres tipos de afrocolombianos o negritudes. La primera son los raizales. Los raizales son los que viven en las islas de San Andrés y Providencia, ¿vale? Esas personas son aproximadamente unas 30.500 y es muy, muy, muy pequeño el porcentaje en comparación a los 40 millones de Colombia, ¿cierto? Tenemos a los siguientes que son aún mucho en menor número, que son los palenqueros. Y los palenqueros de alguna manera, se identifican por su lengua. Entonces, San Basilio de Palenque se vuelve un patrimonio de la humanidad y, o sea, porque dicen que es como un rincón de África en América Latina. Ellos intentaron, ustedes saben que las negritudes y los negros esclavos empezaron a rebelarse contra los españoles y se fueron a lo más profundo de la selva cerca al mar. Entonces encontramos a Quibdó, ¿cierto? En un sitio de donde es difícil llegar y que es muy escondido y está muy lejos de todo, al igual que San Basilio de Palenque. Ellos lo que trataron de hacer fue retirarse lo más posible a sitios que no fueran interés de los españoles y retirarse allí. Y en San Basilio de Palenque, pues, hubo una cultura que se mantuvo intacta durante cientos de años y todavía hoy, entonces ellos hablan una lengua que es palenque, ¿vale? Es por eso que esa raza se identifica como palenqueros. Tenemos a los siguientes que son los negros o las negras, los mulatos, los afrocolombianos o las negritudes, que son básicamente esas personas que no se identifican o que que no se identifican con los raizales ni con los palenqueros, ¿cierto? Pero pues tienen estas ascendencias, sus padres, sus abuelos son de origen afro, ¿listo? Entonces nosotros allí tenemos un ejemplo de un retrato vivo. Entonces nosotros generalmente encontramos este tipo de población en el colegio, tenemos población afrocolombiana y pues ellos tienen ellos han luchado muchísimo por mantenerse en pie, por mantener su cultura y por tratar de quitar de su espalda esta historia. Entonces ellos luchan todo el tiempo de una manera muy simbólica, de una manera muy linda, al utilizar sus turbantes, a utilizar su pelo afro, o sea, como todas estas expresiones de su cultura han hecho que se reconozcan derechos que antes no los reconocía la Constitución.
Entonces es un pueblo que ha luchado con decirles que, por ejemplo, la partería en el Chocó, ¿cierto? Las parteras del Pacífico son mujeres y son como una organización que tiene unos saberes con plantas y tienen a sus niños en casa. Ellos sus partos los tienen en casa acompañado de una partera que hace todo un ritual. Entonces, eso está también, digamos que reconocido por la UNESCO, porque son conocimientos ancestrales que vienen de África, con decirles que ellas prefieren tener sus hijos con las parteras que ir a un hospital a tener su hijo, porque en el hospital hay cierta violencia que, bueno, es un tema de debate nacional, es un tema muy interesante. Yo he trabajado un poco sobre este tema, he investigado un poco, he ayudado a a un proyecto en específico sobre esta violencia que hay en los hospitales con respecto a las mujeres, pero digamos que ellas se encargan de la partería en el Pacífico y es muy interesante pues ver todo esto allí. Entonces tenemos aquí un ejemplo, una foto de San Basilio de Palenque, un hombre tratándose de liberar de esas espadas, que es como su símbolo, y pues toda esta cultura que nosotros incluso si han tenido la oportunidad de ir a Cartagena, pues la ven allí en las palenqueras con las frutas, ¿cierto? Con los vestidos muy coloridos, bueno, digamos que hacen parte de esta población. Personas con discapacidad y grupos de interés. Entonces vamos a ver quiénes son esos grupos. Porfa, ¿me ayudan a leer ¿Alguna persona? Yo, profe. Dale, gracias. Personas con discapacidad y grupos de interés. Las personas con discapacidad, la primera infancia, niñez y adolescencia y juventud, comunidades campesinas, población en situación de desplazamiento, desmovilizados, damnificados, LGTBI, barras organizados y no organizadas, y población en condiciones de vulnerabilidad requieren la implementación de acciones de conclusión que implican una respuesta colectiva de la sociedad. Vale. Tenemos allí unas personas que tienen diferentes características y a pesar de que no se identifican, ¿cierto? Como los indígenas y como los afrocolombianos o negritudes, allí están presentes en cada situación de nuestra vida, ¿cierto? Entonces tenemos la población de la primera infancia, la población de la niñez, la adolescencia, la juventud. Bueno, todas estas que nos dicen allí son como personas que a pesar de no tener una cultura tradicional y milenaria, pues son personas que de alguna manera tienen problemas en el momento de enfrentarse o de desarrollarse en sociedad, ¿cierto? Los desmovilizados, por ejemplo, hay que legislar, hay que hacer unas leyes para que los desmovilizados de X o Y grupo armado, sean paramilitares, sean guerrilleros o sean narcotraficantes, pues tengan la posibilidad de que si quieren salir de allá, pues bueno, ¿qué los vamos a poner a hacer? ¿Cierto? O cuál va a ser su rol en la sociedad. Entonces, estos grupos de discapacidad y grupos de interés, pues hacen parte de las personas que viven allí, ¿vale? Entonces, acá tenemos algunas imágenes que he cogido un documento sobre identidades colombianas y tenemos un pueblo que, pues para mí es un pueblo como muy intrigante, ¿no? ¿Me ayudan, porfa, a leerlo? ¿Profe Pollo? Sí, dale. Vale. Pueblo gitano o rom. Se considera y fortalece como grupo étnico que hace parte de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Su origen se remonta a más de 1000 años, proviene del norte de la India y conserva un alto bagaje cultural que lo diferencia de otros pueblos. Gracias, Julián. Okay. Bien, tenemos este pueblo que es el pueblo gitano o rom. Ellos tienen unas características y es que estos pueblos todo el tiempo se están movilizando. Hace unos años, cuando yo vivía y tuve la oportunidad de vivir en Plaza de las Américas, en Bogotá, ellos escogieron un barrio que se llamó Barrio La Igualdad y allí se asentaron aproximadamente durante un año, donde yo veía las mujeres
con unos vestidos largos, con faldas y como con un trapo en la cabeza, como estilo, es que no me acuerdo cómo se llama, bueno, como vamos a hacer de cuenta que una monja, ¿cierto? Que se pone su, no sé cómo se llama este pedazo de la cabeza, me disculpan la ignorancia, bueno, se lo colocan, ¿cierto? Y ellos, y con aretes grandes, bueno, tienen como unas características físicas muy específicas en cuanto a la forma de vestir, y ellos se organizan en familias, ¿cierto? Y los hombres generalmente son los que toman las decisiones de su familia, y hay un hombre dentro de los hombres de las familias que es el que dice, ¿nos movilizamos o no nos movilizamos? Duran aproximadamente, lo que les digo, un año allí, trabajan, hacen, realizan, y pasado ese tiempo se movilizan de ciudad. Entonces son personas nómadas. Todavía ellos no tienen un hogar fijo. Hoy pueden estar en Bogotá, después van a estar en Medellín, después van a estar en Cartagena, después van a salir del país y se van para Panamá. Y hay una ley internacional que evidentemente nosotros hemos adoptado, y es como su reconocimiento como población que hace parte de Colombia. Ellos pueden entrar y salir cuando ellos quieran por su manera y sus modos de vivir. Entonces se organizan en unos consensos, tienen su propia justicia, aunque dentro de su grupo, ¿no? Tienen su propia justicia, sus propias organizaciones, sus propios rituales también. Y lo importante, pues, es que también pues, responden ante la ley colombiana con unos preceptos, como con unos puntos muy específicos, ¿vale? Tenemos a los mestizos. ¿Quién me ayuda con los mestizos? Yo, profe. Dale, gracias. Mestizos. Este grupo se crea del cruce de los blancos con los indios y se da al inicio de la conquista española, conformándose el mayor porcentaje de la población. Gracias. Los mestizos, entonces, van a ser esas personas que en un principio se denominaron como cruce entre blancos europeos y los indios, los indios no, es una palabra rara. Los indígenas y los blancos se unieron, ¿cierto? Tuvieron hijos y a ellos se les denominaron mestizos. Pero hoy mestizo ha tomado otra característica, pienso yo, que en el lenguaje que nosotros manejamos, el mestizo es todo aquel que, por ejemplo, hubo una mezcla, hubo un mestizaje entre blancos y negritudes o afrocolombianos, entre blancos e indígenas y negritudes. Bueno, como que ya esas castas de raza pues no existen como tal, ya no se puede identificar además, pero hacen parte como de esa concepción de los mestizos o los blancos, ¿vale? Aquí entonces tenemos un mapa, nosotros ya lo habíamos revisado, donde podemos ver en qué medida se aglomeran las personas y en qué medida hay poblaciones de mestizos y blancos, afrocolombianos, indígenas y raizales. Nos ubicamos los mestizos siempre en esta área, ¿no? Los afrocolombianos siempre hacia el lado del Pacífico y un poco en la costa. Los indígenas, por acá hay algunos centros indígenas, ¿cierto? En el norte del país. Hacia el sur ya hay muchísimo más movimiento de los indígenas, y pues finalmente tenemos a los mestizos, a los raizales que están hacia San Andrés y Providencia, que habitan allí. Bien. Listo, chicos. Bueno, creo que por el día de hoy vamos a alcanzar a revisar hasta allí. Era importante que nosotros revisáramos algunas características de estas poblaciones. Y lo que podríamos hacer es esperar nuestro próximo video, que espero sea a través de una entrevista que le hagamos a nuestro invitado, y podamos ver un poquito el trabajo de un migrante, y allí desde la migración podemos empezar a trabajar, pues digamos que siendo como muy, nosotros debemos tener obviamente como toda esta capacidad de integrar conocimientos nuevos, de poder conversar también con personas
de otros países y conocer sus versiones. Y finalmente nosotros estamos muy de la mano de los medios de comunicación y eso no nos permite a nosotros podernos quitar esa venda que nos ponen los medios de comunicación, como decir que es que todos los venezolanos son así, son asá, ¿cierto? Entonces preguntémosle a un estadounidense cómo son los colombianos y ellos van a pintar un mexicano, porque para el estadounidense todos los latinoamericanos son iguales, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que quitarnos esa venda y pues obviamente lo vamos a hacer a través de, pues digamos, de la entrevista. Ojalá que pueda él atendernos y pues nada, chicos, agradecerles su asistencia, su interés, su participación. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido cosas nuevas de la población. Hay muchas cosas que hablar de los indígenas, hay muchas cosas muy interesantes de la población afro que debemos reconocer porque también ellos configuran este país y el día de mañana nosotros no podemos desconocer todas estas luchas que han dado los indígenas, los afrocolombianos, los raizales por esa identificación. Ellos tuvieron que decir y pararse frente al Congreso y decir, oigan, es que nosotros somos una población diferente, así como lo han hecho las comunidades LGBTI, las comunidades con discapacidad, todas esas comunidades de alguna manera lo han hecho. ¿Vale, chicos? Entonces, pues nada, me alegra muchísimo verlos, de verdad, espero que se hayan divertido, que hayan aprendido un poco. Gracias por su participación de nuevo y pues nada, estamos en contacto. Díganle a sus compañeros, porfa, que en la medida de lo posible se conecten a estas clases de Zoom. Yo estaré subiendo... De Meet, profe. Dime, Julián. De Meet no es un profe. No te entiendo, Julián. O sea que esta plataforma es Meet, no Zoom, profe. O sea, Qué pena. Sí, Meet. Sí, es que manejo las dos plataformas con los cursos, entonces a veces me confundo, pero sí, por Meet. Díganle a los chicos, voy a subir entonces este video para las personas que no pudieron asistir. Si hay alguna duda o hay algunos apuntes que ustedes no alcanzaron a tomar en la medida que yo hablé, acuérdense que los apuntes son supremamente importantes para que ustedes tengan todos los conceptos claros. ¿Listo? Y si tienen todos los conceptos claros, pues va a ser mucho más fácil responder ante un quiz, un parcial, una evaluación, ¿vale? Entonces, chicos, nada, estamos pendientes, queda pendiente la tarea. Dale, Julián. Listo, pero entendí el punto al cual querías llegar. Y nada, chicos, me alegra muchísimo escucharlos y poderlos ver, así sea 5 minutos. Les dije, cuando quiten la presentación, podrían poner las cámaras, pero vale, no importa. Para la próxima, tener en cuenta eso. ¿Listo? Gracias, Fabián, por quedarte toda la clase. Estamos charlando y nada, me alegra saludarlos. ¿Listo?